Listo, ya estamos grabando. Muy buenos días para todos. Gracias por la puntualidad a todos los que están aquí conectados esperando este webinar. Hoy vamos a estar conversando sobre qué, cómo y por qué fortalecer organizaciones de base. Ustedes saben que es un tema central para Red América que venimos trabajando hace muchísimos años, que está desde el inicio, desde el origen de la red dentro de nuestra agenda y dentro de nuestro propósito. Hoy tenemos una conversación muy especial donde vamos a estar conversando sobre el fortalecimiento de organizaciones de base desde dos perspectivas, desde la perspectiva de las organizaciones de base y comunitarias que son acompañadas hasta lograr su fortalecimiento y desde la perspectiva de las empresas o las fundaciones que acompañan y que trabajan en el fortalecimiento de las organizaciones de base. Entonces nos alegra mucho que estén aquí hoy acompañándonos. Hoy tenemos como participantes en esta sesión a las empresas y fundaciones miembros de la red que siempre nos acompañan en estas conversaciones, y también tenemos aquí participando esta sesión y nos alegra mucho que estén con nosotros organizaciones que no son miembros de la red, otras empresas, otras fundaciones y también organizaciones de base y organizaciones sociales que quisieron sumarse hoy a esta conversación y están aquí con nosotros. Así que todos muy bienvenidos. Nos alegra que nos acompañen en esta conversación sobre un tema tan importante. Y esta conversación se da en el marco del grupo impulsor de Red América en fortalecimiento de organizaciones de base. Desde hace unos meses, dos organizaciones de la red, la Fundación Smurfit Kappa Colombia y la Fundación Haciendas del Mundo Maya de México, empezaron a conversar y tuvieron esta iniciativa de tener reuniones periódicas para conversar sobre cómo ampliar a la red estas charlas sobre cómo fortalecer organizaciones de base. Entonces agradecemos muy especialmente a la Fundación Smurfit Colombia y a la Fundación Haciendas del Mundo Maya por la iniciativa de organizar estas conversaciones. Esta es la segunda conversación que tenemos sobre fortalecimiento de organizaciones de base. Algunos de ustedes nos acompañaron en la sesión que tuvimos el pasado 3 de septiembre, donde también conversamos con líderes comunitarios de 3 países. Estuvimos conversando también sobre la importancia del fortalecimiento de las organizaciones de base y la importancia de dar voz a las organizaciones de base y a los líderes comunitarios. Y vamos a seguir profundizando en este tema y lo vamos a hacer de la mano de dos maravillosos panelistas que nos acompañan. Les cuento cuál va a ser nuestra agenda de hoy. Vamos a tener un panel de conversación con Didier Bermeo, que lo ven ahí conectado. Didier es representante legal de Fresota. Fresota es la cooperativa de fresas de Sotará. Sotará es un municipio colombiano y Fresota es una iniciativa de la que ya nos van a contar más adelante, una iniciativa que conocemos hace muchos años en Red América y que ha sido fuente de inspiración en mucho del trabajo que hacemos y que hacen los miembros en el acompañamiento a organizaciones de base. Y nos acompaña también Francisco Silva. Francisco es ingeniero de desarrollo social de la Fundación Smurfit Kappa Colombia. Francisco ha acompañado de cerca durante muchos años este emprendimiento de Fresota, así que lo vamos a tener conversando con nosotros sobre esa perspectiva del fortalecimiento de organizaciones de base desde la organización acompañante. Y para moderar esta conversación nos acompaña Margaret Flores, directora ejecutiva de Red América, y Margaret va a estar moderando esta conversación y hablando con Didier y Francisco sobre este tema de qué, cómo, por qué y para qué fortalecer organizaciones de base. Estimamos que esa conversación con nuestros panelistas dure aproximadamente 40 minutos. Luego vamos a estar abordando todas sus preguntas, todos sus comentarios. Queremos que sea una sesión muy participativa. Tenemos aquí participando en esta conversación organizaciones que trabajan directamente en el fortalecimiento de organizaciones de base y comunitarias, y también organizaciones que son acompañadas. Así que estamos seguros que vamos a poder establecer un diálogo muy productivo para todos. Entonces, a través del chat van a poder enviarnos todas sus preguntas y comentarios para luego abordar esas preguntas, inquietudes que tengan en ese bloque con ustedes. Y vamos a tener al final unos minutos de reflexiones sobre qué nos deja esta sesión, qué le deja al grupo impulsor en organizaciones de base esta conversación. Y vamos a contar con Araceli Espadas, de la Fundación Haciendas
del mundo maya, que va a compartir unas reflexiones a partir de la conversación que tengamos. Y finalmente les voy a contar muy rápidamente al cierre de la sesión sobre un curso virtual que tenemos para los miembros de la red sobre fortalecimiento de organizaciones de base, nuestro curso virtual de voz y capacidades de las organizaciones de base. Entonces, como les decía, estimamos que la sesión dure aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Sus micrófonos y sus cámaras están silenciados, pero les recuerdo entonces que a través del chat o del botón preguntas y respuestas vamos a estar leyéndolos, conversando con ustedes y abordando todas las preguntas que tengan para nuestros dos panelistas. Entonces, sin más, te quiero dar la palabra, Margaret, para que empecemos esta conversación con Didier y con Francisco. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí a distancia y ver a Francisco y a Didier al otro lado y volver a conversar de estos temas. Como dijo Paola, pues hoy vamos a hablar del tema de fortalecimiento de las organizaciones de base. Ese es un tema que ha estado en el centro del enfoque de la red y Didier y Javier, Didier y Francisco nos han acompañado muchas veces en estas conversaciones y hemos aprendido mucho de ellos. Siempre hemos hablado de fortalecer las organizaciones comunitarias para que ellas puedan definir cuáles son sus problemáticas, identificar soluciones para superar esos problemas, formular, ejecutar iniciativas, ser aliados de otros e incidir en una agenda pública. Y en el foco, en el centro de esta idea de fortalecer las organizaciones hay 3 palabras que para nosotros son importantes: construir capacidades, dar voz, relevar la voz, hacer que la voz de las organizaciones se escuche y promover vínculos entre las organizaciones de base, entre ellas y con otros actores de los territorios. Nosotros siempre hablamos de 3 niveles de fortalecimiento de las organizaciones o 3 niveles de impacto. Uno lo hemos llamado el nivel micro, que es cuando fortalecemos las capacidades de las organizaciones de base hacia adentro de la organización. Entonces estamos hablando ahí de capacidades básicas como planear, administrar, manejar conflictos, capacidades ligadas al foco empresarial de la organización. El nivel meso es cuando hablamos cuando fortalecemos un conjunto de organizaciones de base para que trabajen entre ellas, y ahí estamos buscando generar capacidades para que se aglutinen esas organizaciones de base y puedan trabajar entre ellas. Y el tercer nivel, cuando llamamos macro, estamos fortaleciendo las organizaciones para que esas organizaciones se relacionen y hagan iniciativas conjuntas con actores distintos a ellas, empresas, gobiernos, otras ONGs, otras fundaciones. Hoy escogimos hablar con Fresota, y Fresota la identificamos muy bien para la conversación de hoy como en el nivel micro, pero ustedes van a ver que Fresota transita por los 3 niveles. Fresota es una organización que además ganó el premio Transformadores de Reamérica en el 2013 junto a la Fundación Smurfit Kappa. Es una cooperativa, para quienes no conocen, voy a atreverme, Didier, a hacer una introducción a Fresota para que luego entremos en la conversación. Fresota es una cooperativa de productores de fresa. Para los de Brasil que nos acompañan, son productores de morango. Está ubicada en una zona muy linda de Colombia, muy montañosa, al sur del país, en el departamento del Cauca, y tiene una población más o menos de 16,000 habitantes, con un índice de necesidades básicas insatisfechas en torno al 60-69%. Y desde los 70, Smurfit Colombia, la empresa, la cual aquí está Francisco acompañándonos, tiene un proyecto forestal en esa zona, y la Fundación Smurfit Kappa también ha trabajado en esta zona junto a las comunidades del entorno pues digamos, de las operaciones del proyecto forestal. Bueno, yo empiezo esa historia en los 90, seguramente esa historia va más allá. En los 90, cuando llegaron al municipio unos intermediarios y ofrecieron a los productores de fresa préstamos como condición para que les vendieran la producción y les compraran los insumos, y empezaron a trabajar. En esa ocasión, pues los productores de fresa no estaban organizados como lo están hoy.
desconocían aspectos técnicos del cultivo, no tenían suficientes recursos y acabaron un poco en manos de la intermediación sin lograr los ingresos necesarios. En los 90 aparece la oportunidad de un proceso de formación y la oportunidad de financiar una iniciativa empresarial por parte de organizaciones del gobierno colombiano y se decide crear Fresota. Se crea con 32 asociados en aquel entonces y un área productiva, si no estoy mal, de unas algo más de 6 hectáreas. Y en el 2002 Fresota se acerca a la fundación para buscar un acompañamiento en prácticas de agricultura limpia, lo que le permitió mejorar el uso racional de insumos, de químicos, aumentar su productividad e ingresos y empezaron también un proceso de fortalecimiento. Pasaron 3 años, cada uno en su lugar, Fresota en su producción y Smurfit pues estaba en la región y central, pero no estaban trabajando juntos. Y vuelven después, Fresota sigue trabajando con otras instituciones, con socios, y eso, en ese periodo Fresota crece y recibe recursos para tecnificación, duplica su área cultivada, aumenta sus ventas, pero es una paradoja porque estaba creciendo, pero también tenía grandes dificultades internas derivadas del proceso administrativo, y por eso el Ministerio de Agricultura, que venía trabajando con Fresota, dice: Smurfit, venga y ayúdenos a acompañar a Fresota, porque Fresota tiene un riesgo de entrar en un proceso de quiebra. La fundación dice que sí, pero empieza a establecer una serie de condiciones junto con Fresota y de cambios que deberían darse para que Fresota pudiera mejorar en los procesos de cosecha, de acopio, de comercialización y establecer pues, una serie de acciones para que eso ocurriera. Bueno, Fresota se reorganiza. En el 2009 ya Fresota tenía casi, es decir, tenía un 30% de ventas menos de lo que tenía, pero era una organización que estaba fortalecida en los aspectos administrativos y que estaba generando excedentes. Es decir, ¿no? Estaba generando excedentes y retomando un proceso de confianza. En el 2010, Fresota ya generaba excedentes y excedentes que se reinvertían en su actividad, pero que también se reinvertía en la calidad de vida de sus asociados, por ejemplo, a través de un programa que hicieron de unidades sanitarias en aquel momento con las familias de los asociados, y también reinvertía en el desarrollo de la vereda, del lugar, de su comunidad, en el mejoramiento de la escuela, en buscar gestiones con la alcaldía para que la alcaldía pudiera también solucionar algunos de los problemas. Bueno, pues esa historia, Fresota es un actor social en esa región. Fresota es una organización que ha tenido una evolución muy positiva, y pues hoy por eso vamos a conversar para aprender de este proceso con Didier y Francisco. Entonces, pues Didier, es un gusto verte. Recuerdo muy bien en Guatemala cuando recibiste este premio Transformadores y la alegría que nos causó ver la experiencia de ustedes. Entonces empiezo contigo preguntándote, bueno, esa historia en los 90 y era un momento difícil, ustedes lo superaron, en el 2000 empezó el cambio y hoy la historia es otra, pero cuéntanos hoy cómo está Fresota. Gracias, Margaret. Un gusto también volverla a ver. Un saludo a toda la gente de la red, a todos los panelistas. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues la verdad, qué gusto escuchar todas esas palabras y que tengan grata recordación por nuestra cooperativa y por el trabajo que de una u otra manera hemos venido desarrollando durante estos años. Pues les cuento, Fresota hoy en día, después de todos esos procesos, gracias a Dios, realmente es una cooperativa empoderada totalmente de todos sus procesos, del proceso productivo, del proceso organizacional, administrativo, contable, financiero, lo que la hace realmente una empresa bastante viable y con unos logros comerciales hoy en día bastante grandes. Es así, de esa forma que podemos hoy contar de que tenemos una producción de fresa cercana a las 1.700 toneladas por año, totalmente comercializada con la agroindustria colombiana, empresas especializadas,
Contamos hoy en día también, después de tanto tiempo, con una base social, con unos asociados ya muy comprometidos, muy empoderados. Alrededor de 26 asociados y 43 proveedores que hacen parte de nuestra cooperativa, lo que ha permitido que podamos ir creciendo en especial que hemos. Creo que Didier tiene alguna dificultad con su conexión o solo la percibo yo. No, tiene dificultad. Didier, ¿podrías intentar quitar el video para que te escuchemos mejor? Didier, si quieres, quita un poquito el video para que tu conexión no se pierda. Ya. Te escuchamos hasta el número de asociados que nos estabas contando, así que sigue, por favor. Somos 20 asociados y 40 proveedores, lo que Las montañas de Sotará nos están, las bellas montañas de Sotará nos están afectando la conexión. Francisco, mientras entra Didier, ¿nos quisieras contar tú cómo ven ustedes los resultados de Fresota hoy? Muy buenos días, Margaret. Es un placer volverte a ver, volverte a saludar y gracias por la invitación. Gracias a Paola, que ha estado muy pendiente. Un saludo. Directos e indirectos que se generan en la zona a través del proceso y producto. Didier, Paola, ¿tú podrías intentar comunicarte con Didier a ver si le entra por teléfono? Ya le estoy marcando, María. Francisco, sigue por favor y vas a contarnos cómo ven ustedes saludándolos. No, pues hoy Fresota es una compañía, una empresa con unas capacidades impresionantes desde el punto de vista comparado con lo que nosotros iniciamos cuando la empezamos a acompañar en una pequeña empresa muy, muy débil, con un capital social muy pequeño y con unos logros económicos supremamente deficientes. Pero hoy es una compañía muy, muy consolidada, que muestra una articulación a la agroindustria del país. O sea, ellos ya no van a las plazas de mercado, ya no, la comercialización de ellos se está dando ya a otro nivel, ya ellos no están yendo a plazas, ya sus compromisos son comerciales, tienen proyectos de venta del producto por contrato, de manera que ya los asociados, tanto la cooperativa como sus asociados, han alcanzado, digamos, unos niveles de desarrollo económico empresarial muy altos. Desde el punto de vista de su incidencia en el entorno, ellos son una cooperativa que participa muy activamente en la vida del municipio de Sotará. Didier es una persona que junto con su junta directiva trabajan de la mano con la alcaldía municipal de Sotará. De hecho, da mucha línea de lo que es el desarrollo para los freseros, no solamente Fresota, sino para los otros freseros que tiene el entorno. De manera que pues, los cambios son supremamente drásticos. Y digamos que la compañía, en este momento, el nivel de acompañamiento de nosotros ya no tenemos un acompañamiento directo. Lo último que hicimos con ellos fue un acompañamiento contable y financiero que llegó en su momento, la cooperativa lo agradeció y decidieron seguir solos porque ya tenían unas capacidades instaladas, de manera que en este momento digamos que las relaciones son más en búsqueda de alguna oportunidad que se esté dando en el entorno. Cuando ellos estaban gestionando un crédito para hacer su planta industrial, que ya la tienen hecha en Sotará, que genera más de 50 empleos directos permanentes, empleos de calidad, lo único fue darle a conocer al banco las capacidades que ellos tenían y pues importantísimo que ellos hayan logrado
acceder a esos créditos bancarios, porque hoy por hoy cuentan con una planta industrial en el pueblo de Paispamba, generando empleos de mucha calidad, de manera que pues eso les da una idea a ustedes del desarrollo empresarial y social que Fresota ha tenido. Gracias, Francisco. Didier, ¿ya lograste conectarte? Ahí está, Margaret. Si quieres abrir tu micrófono, Didier. Pues bueno, ¿Y ahí me Francisco escuchan? Francisco nos contó aquí pues los logros maravillosos que ustedes han tenido, Didier, y sabemos que llegar a donde están pues no fue un proceso sencillo, es decir, hubo mucho empeño y grandes desafíos que ustedes superaron. Y me gustaría que nos contaras algunas de esas dificultades que ustedes encontraron en el camino a nivel organizacional, o sea, a nivel de la asociación o de la cooperativa, pero también a nivel más de la actividad productiva, es decir, en términos de acceso a mercado, ventas y comercialización. Cuéntanos un poco de esos desafíos y cómo los superaron durante todo este tiempo para llegar hoy donde están, que nos agrada mucho ver todo ese crecimiento que han tenido. Bueno, Margaret, ¿sí me escuchan ahí? Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, realmente, bueno, escuché muy claro todo lo que el ingeniero Francisco les comentó y realmente sí ha sido bastante satisfactorio el proceso. Lleno de muchas dificultades porque no ha sido nada fácil y realmente sí tuvimos muchos inconvenientes de acceso al mercado. Nuestra comercialización inicialmente fue en plazas de mercado. Estuvimos por un espacio de aproximadamente 10 a 12 años en las plazas de mercado y era una limitante bastante grande ya que no nos permitía crecer y estábamos netamente en manos de los intermediarios. Adicional a ese tema, creo que también uno de los grandes retos y dificultades que han existido era el hecho de que dentro de la misma gestión o búsqueda de proyectos y de procesos productivos y de inversiones que se hacían dentro de la misma cooperativa no daban ningún resultado, ya que como no había ese empoderamiento, no había esa conciencia, lo que se hacía era recibir los recursos o las inversiones y transmitirlas casi que directamente a los intermediarios, lo que nos hacía muy vulnerables a quedarnos siempre sin producto, siempre nos llegaba la fruta de menor calidad. Realmente fue un tiempo bastante difícil, fueron unos momentos difíciles, unos retos grandes, los cuales con el trabajo y definitivamente ya con la determinación de adoptar los nuevos modelos y el modelo de desarrollo de base, definitivamente cambiaron el panorama y las circunstancias fueron mejorando y cada día fueron más gratificantes y de mayor pues, resultado. Didier, y en ese proceso, bueno, ustedes han tenido colaboración con muchas organizaciones y acompañamiento, pero pues quisiera centrarme en el que han recibido de parte de la Fundación Smurfit Kappa en distintos momentos. Y quisiera preguntarte cómo fue ese proceso de acompañamiento de parte de ellos y que me dijeras algo como que lo que fue más valioso, en algún momento, lo que ayudó realmente en ese proceso de acompañamiento a dar un brinco a Fresota. Recuérdanos algo de esa historia. Bueno, creo que pues hay varios momentos, realmente hay varios momentos muy específicos y creo que algo lo comentó usted al comienzo. Tuvimos un acompañamiento inicial del 2002 al 2005, que lo hemos determinado nosotros como realmente un acompañamiento, no sé si llamarlo pues tradicional o asistencial en su momento, porque realmente sentíamos, o hoy en día lo podemos ver, que era cuando nos llevaban como de la mano, como que nos iban marcando el camino, pero realmente eso no generaba unos aportes grandes para nosotros. Y en el momento en que estuvimos 3 años solos, creo que pues ahí vino como el declive y realmente no teníamos rumbo, y cuando la fundación Smurfit, exactamente lo recuerdo con exactitud porque las palabras textuales pues de la fundación y del ingeniero Francisco es o adoptamos el modelo, es nuestra condición para poder apoyar a Fresota. Y fue el 2 de enero del 2009 cuando realmente arranca lo que es la nueva Fresota y el proceso
ya despega y al menos va tomando ya forma. Y realmente fue en ese momento donde ya la fundación, creo que a través de la experiencia que ya venía teniendo, ya venía con el modelo de desarrollo de base y nos planteó la propuesta, y creo que al final pues fue lo mejor que nos ha podido pasar. Es realmente la parte más importante de todo eso, porque dentro de ese proceso realmente era eso, generar capacidades dentro de nosotros mismos, en lo cual definitivamente la base era empoderarnos totalmente del tema, generar capacidades para poder entender lo que era la parte administrativa, contable, financiera, y que realmente la gente, más allá de siempre recibir algo tangible, un recurso, ya sea en una inversión de materia prima, realmente lo que iba a recibir era capacitaciones. Creo que fue un proceso que demoró un poco, pero lo recuerdo muy claro y de muy grata manera, y siempre estaremos muy agradecidos. Y es el tema de que el 2 de enero del 2009 se tomó la determinación, se planteó de manera directa, y hoy en día podemos realmente mostrar todos estos resultados. Gracias, Didier. Y Francisco, y tú desde el punto de vista de la fundación, ¿cuál crees que fue la mayor contribución de ese proceso de acompañamiento y en qué medida ese proceso de acompañamiento, digamos, esta contribución ayudó que Fresota llegara a donde está? ¿Qué fue lo clave que ocurrió? Bueno, realmente para nosotros también nos transformamos en el proceso, porque bien lo dijo Didier, el primer acompañamiento fue un acompañamiento tradicional donde la fundación era la que gestionaba los recursos y Fresota era los beneficiarios. O sea, ese rol del beneficiario era un rol pasivo, y el rol de la fundación aparentemente era un rol de contribución, pero cuando nos dimos cuenta, cuando entramos al enfoque de desarrollo de base, entendimos de que el acompañamiento, si no generaba capacidades, o sea, antes los ingenieros y los administradores de empresas que colocábamos a acompañar a la organización, ellos lograban los objetivos y las metas, pero eran ellos, no era la organización. Entonces, cuando entramos en el enfoque de desarrollo de base, donde el tema era de construir capacidades, de generar voz para que las comunidades se hicieran escuchar, para que pudieran incidir en todos los aspectos de su dimensión, tanto económica, social, allí cambiamos nosotros también como fundación. Y yo pienso que hay varias cosas importantes. Lo primero es conocer el entorno donde está la organización y conocer a la organización. Sin eso no es posible empezar a generar confianza. Como ya la conocíamos, y bien lo dijo Didier, y él recuerda la fecha del 2 de enero, porque es que 2 de enero es una fecha crítica para los colombianos. Nosotros estamos enfiestados todavía el 2 de enero. Y precisamente un 2 de enero fue la reunión donde dijimos, vamos a seguir, vamos a retomar el acompañamiento, sí, solo sí, Fresota se compromete a asumir su propio liderazgo, asumir el rol que le compete, y la fundación solamente la va a acompañar, ya no llevándola de la mano, sino haciendo las contribuciones en la gestión del conocimiento que ellos requieren, ayudando a gestionar los recursos que se requieren, y ustedes son los responsables. Yo creo que eso marcó un hito, y por eso cuando el panorama comienza a cambiar, se crea el comité de comercialización y se crea el comité, digamos, más allá de la junta directiva, se formula un plan de acción. O sea, tener un plan de acción para el fortalecimiento fue una clave fundamental, porque se sabía que se iba a trabajar no solamente en el aspecto económico, que se iban a trabajar 3 dimensiones. Se iba a trabajar en lo económico, se iba a trabajar en el relacionamiento de la organización con el entorno, y se iba a trabajar en la incidencia de ellos en el entorno también como una organización de base. Lo otro fue que la formulación, ejecución y el seguimiento y evaluación de los proyectos era una tarea compartida, pero con responsabilidad de ellos, no de la fundación. Si se fracasaba, fracasaba Fresota, no fracasaba la fundación. Nosotros dábamos los elementos y orientábamos en el uso de los recursos informáticos de última tecnología para que ellos hicieran el software de comercialización, que tuvieran estados financieros actualizados, pero la toma de decisiones la tenían que hacer ellos con base en los estados financieros. Otro aspecto fundamental fue la cofinanciación, porque cuando la organización está débil no tiene con qué invertir. Entonces la fundación, la cofinanciación es un elemento fundamental para poder acceder a recursos para financiar el apoyo que ellos requerían. Lo otro fue la formación en temas de
participación ciudadana, que ellos entendieran que si se fortalecían era para que participaran activamente de la vida, interactuaran con los actores locales y que tuvieran el respaldo y el apoyo de las instituciones locales también, o sea, leámoslo en este caso la alcaldía municipal, pero también regionales, que se hicieran conocer a nivel departamental y a nivel nacional. Otro aspecto fue el intercambio de experiencias, o sea, Fresota, si bien era una organización que sabía y probablemente era la organización que en Colombia sabía cultivar mejor la fresa, nos dimos cuenta y fuimos a Antioquia y conocimos a Fresan y vimos otra experiencia de producción y de generación de empresas con base en un producto, de un producto alimenticio. El intercambio de experiencias fue muy importante. Y lo otro que le dimos muchísimo valor fue al seguimiento. Ese comité de seguimiento se convirtió donde Didier, como líder de la organización, se da cuenta de que si no hay ese comité de seguimiento, no es el que lo hace, la fundación estaba perdiendo su tiempo. Lo otro que me parece a mí que es un factor crítico de éxito es el fortalecimiento de los servicios que prestaba Fresota a sus asociados. O sea, los asociados tenían que ver a Fresota como realmente o sea, era la organización la que les permitía surgir. Y el no estar costaba muchísimo. De hecho, muchos asociados que no apreciaron estos servicios, a pesar de que los fortaleció, terminaron retirándose, pero los que continuaron hoy pueden decir de que han crecido. Y lo otro importante y crítico fue entender que en el acompañamiento hay un factor humano que es el fundamental, o sea, el desarrollo centrado en el ser humano. Y por eso nosotros le incorporamos a ese acompañamiento temas de liderazgo, temas de trabajo en equipo, autoestima y del valor que tenía la familia y ellos como seres humanos para proyectar unos esfuerzos muy grandes para que esa organización surgiera. O sea que fue una intervención desde muchos enfoques. Fueron muchos temas los que trabajamos. Y lo otro fue la construcción de una visión compartida del territorio, porque es que no se podía seguir adelante si ellos no entendían que si no contribuían al desarrollo de su propio territorio iban a ser o atacados por la insurgencia o atacados por los envidiosos, por la gente que no ve el desarrollo como un tema importante, o sea, que ellos construyeran una visión compartida y de hecho surgieron otras organizaciones que no han logrado llegar a donde está Fresota, pero que lo han intentado y seguramente lo van a seguir intentando. Y lo otro que me parece a mí importante es el profesionalismo y el compromiso de los acompañantes, o sea, no podíamos enviar a Fresota en el proceso de cambio profesionales que no tuvieran, por un lado, el conocimiento del enfoque de desarrollo de base, pero que fueran muy buenos profesionales en lo administrativo, que fueran ingenieros agrónomos que conocieran el tema de la fresa y que realmente pudieran contribuir y hacer cambios en el medio y en las personas. O sea que, pues en eso resumiría yo como esos factores críticos y que si eso, o sea, si la fundación tuvo una organización no pasiva, ya no era el beneficiario, o sea, el rol de Fresota como actor de su propio desarrollo. Entonces yo creo que ahí la fundación, pero es que la fundación se despide de Fresota en términos coloquiales, se despide desde el punto de vista de que no es la organización que ya acompañamos, ya la relación es una relación donde Beatriz, la directora de la fundación, llama a Didier a decirle, Didier, hay una oportunidad, hay esta oportunidad, ¿usted por qué no participa en un evento como este y nos ayuda? Porque hay otras organizaciones que están en proceso. O sea, cambia la relación ya de la fundación también con Fresota. Muy completo, Francisco, muchas gracias. Pues creo que ustedes ya dieron puntadas a mi siguiente pregunta, pero me gustaría que profundizáramos un poco en esto. Y tiene que ver cómo definir y delimitar el rol del acompañante y del acompañado. Pues sabemos que esa relación es una relación que no es sencilla, que se va construyendo, que genera dilemas, genera también desacuerdos, pero por supuesto que genera también eso que hemos escuchado de parte de Francisco y Didier que se va construyendo. Quisiera preguntarle a Didier, desde su punto de vista, ¿cuál es el rol del acompañante? Es decir, ¿y cómo reciben ustedes
Y si quieres, remóntate años atrás, cómo reciben ese acompañamiento y cómo ven su papel frente al acompañamiento que les ofrecen, o sea, cómo se posicionan ustedes frente a ese acompañamiento. Y quisiera pedirte, Didier, que intentemos poner tu video a ver si la señal no se nos cae, porque quisiéramos verte. En lo posible quisiéramos verte a ti y a Francisco. Intentemos, a ver. Que creo que tengo una mala conexión, por eso no me ¿Sí? permite dar video. Sí. Bueno, entonces te escuchamos sobre Bueno, ese punto del eh, el rol del acompañante y el acompañado. bueno, realmente creo que ya con la antesala que le hizo el ingeniero Francisco, nosotros creemos que hemos estado en ambos lados. Realmente Ujú, hemos conocido ambas partes. Y una, realmente en el tema de inicial, era pues un acompañamiento realmente asistencialista, el cual para nosotros no representaba un mayor crecimiento, ya que definitivamente eh, el crecimiento era más para de pronto probablemente las personas que manejaban el proyecto como tal o el acompañamiento como tal. Y no se veía ningún resultado, no realmente por mucho trabajo, por mucha inversión o por muchos proyectos que hubieran, realmente no se veía mayor resultado. Cuando ya pasamos al modelo de desarrollo, al enfoque de desarrollo de base, realmente empezamos a notar de que ese acompañamiento eh, daba mucho más resultados y éramos las dos partes las que contribuíamos, las que aportábamos, las que trabajábamos y las que realmente eh, teníamos cada una su rol. Y dentro de eso, el poder ya tener herramientas necesarias para tomar nuestras propias decisiones nos hicieron realmente empezar a entender de qué manera servía el acompañamiento y hacia dónde lo podíamos dirigir con mayores resultados. Creo que eso pues fue un aprendizaje, no se logró de un momento a otro, pero realmente conocimos ambas experiencias, ambas partes, y realmente creo que eso va más en la organización o en la asociación o en la organización como tal, la manera en que lo pueda recibir y de qué manera se puede volver parte activa dentro del proceso. ujú. Cuando Didier nos habla del enfoque de desarrollo base, supongo que está hablando de la importancia del cambio, de centrarme en formar capacidades en la organización, de escuchar sus saberes, pero construir nuevos saberes ahí en ese proceso. Me imagino que también hubo momentos en que las visiones eran distintas, en que había desacuerdo, que también no hay que pasar la raya de respetar la autonomía de las organizaciones, tanto de Smurfit como de Fresota. Y quisiera preguntarte ahí, Francisco, ¿cómo ves esos límites, no? Porque todos sabemos que hay desafíos, desacuerdos, visiones distintas en construir en ese proceso. ¿Cómo ves el rol del acompañante que fueron ustedes? Sí, yo creo que ese rol del acompañante es más difícil al principio, porque es que al principio, digamos, como veníamos de un modelo de acompañamiento, lo define un poco con claridad Didier en el sentido de que, aunque no lo queríamos nosotros, se volvía asistencialista, así cuando los que lograban los objetivos y las metas eran los acompañantes, los ingenieros, los agrónomos, y no precisamente la organización. Cuando nosotros empezamos a exigirles a ellos de que tenían que cambiar y que eran ellos los que tenían que comercializar y no los intermediarios, y que ellos tenían que asumir el manejo total, el control total de la operación del negocio, yo creo que ahí tuvimos dificultades porque no era fácil. O sea, tener un equipo de campesinos con unos niveles educativos bajos era muy difícil realmente, y entender y aceptar, por ejemplo, que el precio que la cooperativa le tenía que pagar a sus asociados no podía estar en contra del punto de equilibrio de la organización, y que el precio lo colocaba en el mercado. O sea, fueron cosas muy difíciles porque si Fresota había pagado el kilo de la primera, la segunda o de la extra un valor, y el mercado se lo pagaba menos,
eso de que, ¿cómo así que me va a pagar menos don Didier? No, 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 es que yo ya se lo ven, no. Entonces, hubo un momento en que esa toma de decisiones afectó económicamente al socio, porque al principio cuando habían pérdidas no se podía ser flexible hasta que hubo suficientes excedentes para repartir y para poder hacer inversión social. Lo otro fue darle a entender a la organización, y yo creo que Didier sí se acuerda conmigo de un día en la finca Peñas Negras donde decidimos cómo era que se iba a invertir para el proyecto de saneamiento básico. Entonces, no era que las utilidades o los excedentes se iban a repartir por igual. Y en ese fue un debate muy fuerte porque yo le dije, Didier, es que tenemos que hacer cohesión social, tenemos que nivelar. Los socios que están más alejados de entender todo el proceso tienen que sentir un beneficio mayor, y a ese se le puede cofinanciar un poco más que el que tiene capacidad de invertir con sus propios recursos. Entonces, eso es un debate muy fuerte porque en ese momento Didier y la junta directiva decían, no, démosle a los que están cumpliendo. Yo le decía, pero entonces, ¿cómo van a generar una nivelación? Si los que tienen más son los que siempre van a recibir igual o más. Entonces, bueno, hay temas de equidad social dentro de la organización, y al final ellos toman la decisión solos, porque yo solamente expuse la propuesta y di la sugerencia, pero fueron ellos los que tomaron la decisión para cofinanciar el proyecto. Y yo siento que eso fue un paso grande porque ya los criterios de beneficiar por igual era dependiendo también no solamente de lo que contribuía el socio con sus aportes, sino también con la necesidad de un socio que estaba más excluido de muchos temas, de una vivienda digna, de un cultivo mucho más pequeño, etcétera, etcétera. Entonces las dificultades eran propias de un debate donde o sea, crecer duele. Ir creciendo, ir mejorando, era también a veces en contra aparentemente de los intereses económicos de unos pocos. Pero al final yo creo que con el correr del tiempo, esas políticas de cómo distribuir sus excedentes fueron cambiando. Y hoy creo que eso está superado, Didier. Didier, ¿recuerdas esas circunstancias y decisiones difíciles? ¿Quieres agregar algo ahí sobre esto? ¿Cómo fue ese proceso entre el acompañante y el acompañado? Y pues bueno, realmente como lo dice el ingeniero, sí, no todos los momentos son pues digamos, buenos, hay de todo, hay situaciones también un poco difíciles. Una es la que cuenta el ingeniero Francisco y de la cual nos quedó una experiencia bastante grande, y creo que como esas hay muchas, pero también creo que de pronto cuando me hacía la pregunta del rol del acompañante, llegó un momento para nosotros, digamos, importante o decisivo, en el cual por voluntad propia y por motivación propia y ya por los mismos resultados que se venían dando, tener que llegar o reunirnos con la fundación y decirle, creemos que ya estamos listos para salir. Creemos que podemos hacerlo solos, creemos que hemos demostrado resultados y los queremos como nuestros amigos siempre, pero hoy en día vamos a continuar tomando nuestras propias decisiones, aunque ya veníamos ya desde un tiempo haciéndolo y siempre se respetaban esos roles, pero llegó ese momento, llegó el día, lo hicimos, creo que se maduró mucho para poder llegar a eso y se recibió de muy buena manera y pues al final creo que también esa fue una muy buena decisión porque nos obligó a que teníamos que realmente cumplir y continuar ese proceso porque ya el reto era mayor aún sabiendo de que ya habíamos marcado un camino y de que definitivamente teníamos que seguir mostrando resultados. Yo creo que ustedes abordan algunos elementos que me parecen siempre tan importantes refrescarlo, ¿no? Uno es hay un respeto por la autonomía de las organizaciones, o sea, tanto Smurfit como la Fresota es autónoma en tomar las decisiones, como lo señalaron.
Y a partir de las diferencias de visiones, estamos ahí para construir juntos, y entonces todos aportan sus conocimientos, sus posibilidades, y ahí van trazando este camino, que creo esas son las conversaciones que nos cuenta Francisco y Didier. Es un proceso también de construcción de confianza, ¿no? Para poder trabajar juntos. Y eso tiene un fin, es decir, eso no es, este proceso de acompañamiento también tiene unos objetivos, tiene unas metas que se quiere lograr, y en algún momento se concluye o se evoluciona o cambia la forma de relacionamiento, como también nos han contado ustedes aquí. Pues quisiera poner otro puntico más profundo en algo que hemos hablado a lo largo de la conversación, es que Fresota en ese proceso de fortalecimiento empezó a trabajar con otros, empezó a participar, recuerdo, en el Comité de Desarrollo Rural de Sotará, o sea, empezó a participar en espacios de interés para la comunidad en general, no solo para lo que hace la asociación, como lo dijo Francisco, que esto también fue parte del proceso de acompañamiento. Y quisiera pedirte, Dir, que nos contaras un poco ese tránsito de cómo Fresota ha ido creciendo como una organización que tiene ya múltiples vínculos con otras organizaciones, y que además es un actor reconocido en el territorio, es decir, es un actor que contribuye al desarrollo del territorio más allá de su propia actividad productiva. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese tránsito, porque eso muestra un poco lo que hablé al comienzo del micro, meso y macro, o sea, cómo va evolucionando esas conexiones y esos espacios de participación de la organización. Bueno, pues creo que realmente fue algo que tal vez fue sucediendo de manera consecuente al mismo trabajo que se iba realizando. Hasta los primeros 6 o 7 años de recorrido de la cooperativa Fresota, tal vez en ese nivel micro, pues lo importante o lo que se miraba realmente era el bienestar del asociado y la comercialización como tal. ¿Sí? Eso era lo importante, y tal vez nunca pasábamos de que el máximo relacionamiento era interno y preocupados nada más por eso. A medida de que se fueron dando las cosas y de que los resultados empezamos a tener un ramos en el nos fuimos dando, hacíamos, podíamos dar resultados más a es así como empezamos también ya económica. Estamos perdiendo a Didier, ¿no es cierto? Acciones educativas con las juntas de acción comunal y con algunas otras organizaciones que habían en el entorno. Y es así como Fresota empieza o nos empezamos a dar cuenta de que realmente ese era un trabajo satisfactorio, era un trabajo que iba mucho más allá del tema productivo y que seguramente a futuro nos podía traer muchos mejores pues relaciones y también resultados. Y es así como consecuentes a eso, y durante ese trabajo los próximos años realmente le fueron dando a Fresota un posicionamiento en la parte social y de desarrollo en la misma zona en la cual trabajamos. Hasta el día de hoy, que como se los manifestaba, pues realmente somos un factor de desarrollo, generadores de empleo. Tenemos en este momento una planta de transformación y acopio en la cabecera municipal. Creo que es de las únicas, tal vez, en el suroccidente del departamento, donde tenemos 50 madres cabeza de hogar, lo que ha impactado realmente la economía de nuestro municipio y de nuestras zonas. 250 empleos entre directos e indirectos, un apoyo que necesitamos a diario de aproximadamente 1.500 jornales por hectárea sembrada cada año. Y eso hace de que ya seamos un actor realmente, una parte activa del desarrollo del municipio, de nuestra zona, y reconocidos. Y es así como de ahí se han desprendido muchas otras cosas más, y ya participamos activa y abiertamente con relaciones con la administración municipal,
con la Gobernación del Cauca, proyectos que hemos hecho y realizado con otras fundaciones, ya a nivel macro, ya realmente impactando comunidades, impactando, inclusive impactando hasta ya otros municipios. Y es así como considero de que realmente se fue dando de manera consecuente, pero también firme, o sea, se fue consolidando, no pasamos de un momento a otro del nivel micro al nivel macro y simplemente porque, no, fue trabajo, fue resultado de un trabajo en equipo con los acompañantes, con la misma junta directiva que en su momento tomó la determinación de hacer muchos ajustes y la tomamos. Y pues no, creo que realmente, como lo digo, se fueron dando las cosas y realmente eso cada vez iba motivando más a que deberíamos de tener más relacionamiento dentro de la misma zona. Es muy emocionante escucharlos, ¿no? Ver ese crecimiento de la organización y cómo la organización se proyecta en el territorio donde está y contribuye al desarrollo de sus asociados, de su propia actividad, pero también contribuye al desarrollo del lugar, ¿no? De Sotará, incluso de municipios vecinos. Es muy gratificante y muy emocionante escuchar esto. Para concluir, yo quisiera preguntarle sobre algo que siempre hablamos, que son las condiciones de sostenibilidad. Es decir, siempre nos preguntamos cuáles son las condiciones de sostenibilidad que queremos dejar para decir que nos vamos, o sea, que ya logramos cumplir o evolucionar en la forma de relacionamiento. Ustedes dos ya dieron algunas indicaciones sobre eso, pero quisiera preguntar un poco a cada uno. Es decir, Francisco, ¿ustedes cómo... es decir, cuando llegaron a la conclusión, bueno, Fresota está lista, es decir, tiene las condiciones para seguir adelante, y luego que Didier también nos diga qué los llevó a tomar esa decisión de decir ya podemos seguir solos, o sea, que fueron las cosas que ustedes vieron que ya tenían y que son las evidencias de que podrían seguir solos. Entonces, si quieres, Francisco, empezamos contigo. Sí, en el momento en que, digamos, Fresota comienza a tener una articulación al mercado ya por su propia gestión, cuando ya, digamos, la parte de cultivos estaba en un proceso continuo de crecimiento y un proceso de mejoramiento continuo, porque ellos adoptan, nosotros también les transferimos a la organización una manera de analizar los problemas y incorporamos en ellos digamos, un método de trabajo que tenemos las empresas privadas, que es el mejoramiento continuo, pequeñas mejoras pero continuas. Cuando ellos hacen demuestran esa capacidad también, digamos que de alguna manera la organización estaba cumpliendo su misión, o sea, estaba cumpliendo no solamente su misión, sino su visión, porque en el plan de acción que se había trazado y que era lo que guiaba, pues digamos que se estaban cumpliendo los objetivos trazados en los ámbitos micro, meso y macro. Y digamos que la fundación de alguna manera, cuando el último acompañamiento que le hicimos fue cofinanciarles el contador, o sea, el contador era como la manera de tener un observatorio de la organización, no era tanto porque la necesitara Fresota. Llegó un momento en que nosotros les contribuíamos con una partida muy pequeña, que para el tamaño de los negocios que tenía Fresota, pues ellos dijeron, no, nosotros ya realmente, pues porque tenemos que estarle rindiendo informes a la fundación, ya no vemos necesario tener que estar pasando nuestros estados financieros. Entonces llegó un momento en que la junta directiva consideró que estaban cumpliendo con los objetivos administrativos, empresariales, tenían el acceso a mercado, tenían garantizado, digamos, la sostenibilidad del negocio, y además de eso las relaciones eran unas relaciones que las podía manejar la organización sola. Entonces, digamos que para la fundación fue como el grado, o sea, como nosotros también nos graduamos con Fresota en el sentido de poder ejercer una labor de acompañamiento a un proceso de desarrollo de base, cosa que no nos ha pasado con organizaciones en otros entornos. Es el caso de Asprocofitambo en el Tambo, organización que infortunadamente el entorno no la detiene en el tiempo, por extorsiones, por otros factores que se dieron allá, y no logramos consolidar esa articulación al mercado de la organización, y digamos que en vez de nosotros sentirnos tranquilos y orgullosos de haber dado un proceso allá, en cualquier momento lo vamos a tener que volver a retomar, porque el entorno también hace parte
de que esto sea realidad o no, ¿sí? O sea, nosotros, Colombia infortunadamente no ha superado el conflicto y hay municipios donde el conflicto es radicalmente muy fuerte. Sotará, gracias a Dios, no es el municipio donde los actores armados se hayan encontrado como un espacio. ¿Por qué? Porque la gente produce, trabaja, genera sus propios, no dependen, o sea, tienen un entorno más favorable. Entonces, para nosotros fue el hecho de que ellos pudieran tomar sus propias decisiones y que estaban creciendo. Entonces, y eso nos dio pie para terminar el acompañamiento con otras organizaciones que no queríamos soltar, ¿no sabe? O sea, llega un momento en que uno como las quiere conservar en el tiempo. Y Beatriz me decía, Francisco, ¿por qué tienes que seguir dándole el contador a esta organización? Beatriz, pues como te dijera, pues para estar ahí, como para no perder el vínculo. No, no. Entonces llegó un momento en que tomamos decisiones, no solamente después de que Fresota nos dice por iniciativa propia que vimos que podíamos terminar el acompañamiento con otras también, porque también se habían logrado los mismos resultados, ¿sí? Resultados similares. Entonces también la Fundación aprendió a desprenderse de las organizaciones de base y entrar en otro tipo de procesos, que es ya cuando empezamos a trabajar el enfoque territorial, donde ya no era la organización en sí el objeto, sino el municipio como tal. Y digamos que los procesos los vamos a llevar a Sotará porque estamos en el Tambo, estamos en Cajibío y vamos a ir a Sotará con este nuevo enfoque ya con un enfoque más territorial, más de desarrollo integral territorial y donde seguramente nos vamos a volver a relacionar con Fresota, pero desde otra perspectiva, ya no desde el enfoque del desarrollo de base, sino más desde un enfoque de desarrollo integral territorial. Y esperamos que eso se tenga que dar, porque la verdad es que sí hace mucha falta. Porque si uno mira a Fresota y las organizaciones del entorno, Fresota y Asproleso, que es la otra organización par que ellos tienen, Asproleso tiene planta propia, Asproleso está articulado al mercado, Asproleso permanece y tiene una junta directiva activa, inciden en el desarrollo local, pero Fresota ha sido mucho más agresivo en el crecimiento. Nosotros creemos que debemos estar en Sotará acompañando probablemente otras organizaciones muy débiles que no han podido surgir con enfoques de desarrollo de base, pero si necesitamos, cuando regresemos nuevamente a un acompañamiento, Fresota será un actor para trabajar ya temas con enfoque territorial. Didier, cuéntanos tú sobre las condiciones de sostenibilidad. ¿Cuándo fue que ustedes dijeron ya estamos listos? ¿Qué fue lo que pasó que les permitió decir que ya estaban listos? Bueno, pues realmente creo que para cualquier proceso social o para cualquier proyecto productivo, realmente el tener una autosuficiencia económica podría ser realmente la graduación. Y más en el caso nuestro como cooperativa y pues organización que tenemos un proyecto productivo, realmente creo que eso era, llevarlo a un nivel de autosuficiencia económica en la cual primara o prima siempre el tema económico versus pues lo demás. Creo que en ese momento cualquier empresa o cualquier asociación o cooperativa realmente encontraría, con proceso productivo, encontraría su graduación y pues al final cuando decidimos que el acompañamiento no se diera era porque creíamos de que otra organización podría aprovechar esos recursos, podría necesitarlos y tal vez nosotros ya estábamos en plena pues, disposición y poder sostener esa inversión. Y creo que pues ahí podría terminar todo, pero siento de que definitivamente dentro del proceso organizacional tal vez la graduación no sé en qué momento se pueda dar o tal vez creemos que en nuestro caso todavía hay cosas por hacer, hay mucho por aprender todavía. Qué bueno, como lo plantea el ingeniero Francisco, de poder hacer otra clase de proyectos que ya vayan enmarcados en otro enfoque, que vayan con otra dimensión y en la cual nosotros mismos podamos ya tener otro rol. Y eso seguramente nos va a poder llevar a tener unas nuevas experiencias, unos nuevos conocimientos, unos nuevos retos, y que obviamente también, pues obviamente no podemos ser ajenos a que cada día hay cambios en muchas cosas y realmente
creo que esa graduación, aún en el caso de FESOTA, la vemos todavía un poco lejos y si en algún momento en el 2008 dijimos que íbamos a hacer una toma literalmente de revisar los procesos de FESOTA internos y bueno, a todo nivel, hoy en día yo podría tranquilamente decir de que en el tema organizacional hay que hacer una retoma para poder plantear algunas nuevas cosas y llevarlo también a otros niveles. Sí, el tema de la sostenibilidad, uno no dice, ya soy sostenible, ¿no? Eso es un proceso que se va construyendo, que es dinámico y ustedes siguen construyendo el futuro y el contexto cambia. Entonces, pues es un proceso permanente, pero muy importante que hayan ambos visualizados los resultados, por metas donde queremos llegar y que nos dan cierta seguridad de que los procesos van a continuar y van a seguir creciendo y escucho el tema entre líneas de capacidades como un elemento fundamental. Haber creado esas condiciones y capacidades en la organización han permitido que la organización también perdure con mucho empeño y mucho esfuerzo, pero también con mucha visión hacia dónde ir. Yo quiero decirles que disfruté mucho esta conversación. Aprendí, como siempre, mucho de ustedes y espero que los que nos acompañaron también lo hayan disfrutado y aprendido. Quiero agradecerles enormemente siempre la generosidad, la sinceridad con que nos comparten esos aprendizajes y dar la palabra a Paola para que sigamos adelante. Muchas gracias, Didier y Francisco. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. A ti, Margaret, por moderar esta conversación tan enriquecedora y a Francisco Didier por su disponibilidad, como mencionabas, para compartir su aprendizaje. Hemos recibido varias preguntas que ya las vamos a abordar en estos minutos finales, pero antes, aprovechando la experiencia de todos ustedes los que nos acompañan aquí, que muchas son organizaciones que acompañan organizaciones de base, otras son organizaciones que son acompañadas, para lanzar aquí una encuesta muy cortita, un sondeo rápido, para medir sus opiniones sobre dos temas que salieron aquí hoy en la conversación. El tema de las características del acompañamiento a las organizaciones de base, cómo debe ser ese acompañamiento, y el tema de las acciones que son necesarias para asegurar la sostenibilidad de las organizaciones de base. Entonces, vamos a lanzar aquí esa votación. Simplemente tienen que marcar, es de opción única, para cada una de las dos preguntas marcan la opción con la que ustedes están de acuerdo. Ahí van a ver que en sus pantallas les salen las preguntas, todos pueden responder y ahorita con nuestros dos panelistas vamos a conversar un poquito de esos resultados y de sus opiniones. ¿Ven en pantalla las preguntas? ¿Me confirmas, Margaret? Sí, lo vemos, Paola. Sí, perfecto. lo vemos. Entonces todos invitadísimos, todos nuestros participantes en esta sesión, también los panelistas que nos han acompañado pueden ahí votar. Y en pantalla les van a aparecer las opciones. Hay que ampliar la pantalla para ver las opciones del 2 porque de pronto no salen completas ahí. Eso, tienen que ir bajando para que vean. Ahí ya veo que algunos ya están votando. Quedan unos segunditos, quedan 15 segundos para quienes no han votado, voten. Y ya miramos cómo nos dan las votaciones sobre estos dos aspectos de los que hemos conversado hoy. César, amplía la pantalla. Si quieres, dale en la parte de arriba en la opción de ampliar la pantalla para que con la pantalla completa te va a desplegar la ventana donde aparecen las encuestas. Ahí pueden seguir votando. Confírmame, César, si pudiste ver la pantallita con las preguntas. Ahí veo que todos están votando, ahí se mueven nuestros porcentajes. Y parece que hay consensos. Vamos a esperar 10 segunditos más y finalizamos las votaciones. Y ya les cuento cómo nos da esto y conversamos con nuestros dos panelistas y abordamos las demás preguntas que nos han llegado. Listo, finalizamos entonces las votaciones. Vamos a compartir aquí los resultados para que ustedes vean también las respuestas que nos arrojan las casi 50 personas que tenemos aquí conectadas. En la primera pregunta, sobre cuál de las características que veían ahí del acompañamiento a organizaciones de base creen que son más relevantes, el 81% de los que están aquí conectados dicen que lo más importante en el acompañamiento es que sea una construcción conjunta
entre la organización de base y la entidad acompañante. El 3% de los participantes creen que lo más importante del acompañamiento es que sea respetuoso del saber y la autonomía de las organizaciones de base, y el 16% creen que lo más importante es que el acompañamiento se oriente a generar capacidades en las organizaciones de base. Entonces, con la mayoría, lo más importante del acompañamiento para los que están aquí conectados hoy es que sea un proceso conjunto entre organización de base y las entidades acompañantes. Y a nuestra segunda pregunta, sobre cuál de las acciones que veían en pantalla creen que son indispensables, la más importante para asegurar la sostenibilidad de una organización de base, el elemento de preparar nuevas generaciones para asumir liderazgos tuvo el 13%, generar capacidades para conseguir y gestionar recursos financieros, el 9%, generar capacidades para articularse con otros, el 25%, y la mayoría, el 53% de ustedes cree que lo más importante para asegurar la sostenibilidad de una organización es fortalecer los procesos organizacionales y técnicos de las organizaciones de base. ¿Cómo lo ven ustedes, Francisco y Didier, que han sido hoy protagonistas en nuestro tema? Sí, ¿cómo ven estas respuestas? Si están de acuerdo tanto en que lo más importante del acompañamiento, como ustedes nos han dicho hoy, y la experiencia de ustedes así lo demuestra, es que sea una construcción conjunta entre organización de base y la entidad acompañante, y que lo más importante para la sostenibilidad de una organización es fortalecer los procesos organizacionales y técnicos. ¿Cómo lo ven y qué piensan Didier y Francisco de estos resultados? Siga, Didier. Siga, ingeniero, bien pueda. Bueno, entonces me parece a mí pues muy importante la primera, pues hay un consenso grande, o sea, es una construcción conjunta, porque si se hace bajo la perspectiva de uno de los dos, o sea, si por ejemplo se fuera por el respeto del saber y la autonomía, yo creo que ahí hay un problemita pequeño, y es que hay muchos saberes en la comunidad que hay que replantear, y también en la organización de base, o sea, hay muchas cosas que tenemos que aprender los dos. Entonces, si lo hacemos de manera conjunta, es mucho mejor. Y en cuanto al tema de la sostenibilidad, generar capacidades para articularse con otros, es que si no se da ese, o sea, para mí ese es el principal, y lo considero que es vital también, porque la articulación es, mire, es dentro de la organización. La articulación no es fácil. Nosotros estamos educados para ser individualistas. Nosotros estamos educados para que incluso uno a veces cuando vive en un bloque de apartamentos, uno está enseñado a que cada uno viva su vida independiente. En el campo, afortunadamente, es mucho más solidario, pero eso hay que trabajarlo mucho. Es con otros, es de la mano, es juntos, es tropezándonos juntos, levantándonos juntos. Creo que el secreto es ese, entender de que es una construcción colectiva, de que no es la organización de base la que necesita, no, ella necesita, pero la fundación o el acompañante tiene que entender de que también tiene que aprender a interpretar, y que tiene que aprender de ellos muchas cosas para poder hacer las transformaciones que necesitan las personas y el medio donde uno se encuentra. Así es, Francisco. Gracias por comentar un poquito esos resultados, y quiero que tomemos unos minutos porque han llegado muchas preguntas para ti y para Didier. Voy a plantear algunas y quiero que tomemos unos minutos para eso. Una pregunta que llegaba en especial para ti, Francisco, que has acompañado no solo a Fresota, sino a otras organizaciones. Si tú consideras que si bien los entornos son distintos y las características de las organizaciones, dependiendo del entorno en que están, son distintos, si hay un tiempo mínimo en el que tú creas que uno puede considerar que la organización de base se encuentra más fortalecida para seguir su camino. Esa es una pregunta que nos planteaba Carlos Chilita. Si crees que hay un tiempo mínimo determinado para lograr unas condiciones mínimas requeridas para el fortalecimiento de las organizaciones de base. Sí, ese tiempo lo determina lo que se planifica, o sea, la planeación del acompañamiento. Si en el momento en que se plantea el acompañamiento, que se hace el plan de acción para el fortalecimiento de la organización, y si ese plan de acción es la herramienta con la cual van a trabajar juntos, ahí se puede determinar el tiempo, porque es que un plan tiene unos objetivos, unas metas, y tiene unos tiempos determinados. Incluso con Fresota trabajamos 10 años, pero hoy, cómo están con la escasez de recursos, con la disponibilidad de inclusive mismo el tiempo. Nosotros creemos que eso mismo que hicimos en 10 años lo podemos lograr en tiempos aproximados de 3 a 4 años máximo.
porque es que con ellos aprendimos nosotros también a hacer el acompañamiento. Pero cómo determinarlo? Pues en el plan de acción que se haga compartido para el fortalecimiento de la organización. Gracias, Francisco. Y gracias, Carlos, por tu pregunta y por haber estado tan atento en el webinar. Ya vamos con más preguntas. Y para ti, Didier, pregunta Carlos Cepeda si nos puedes contar un poquito qué diferencias ves en el liderazgo que había en Fresota hace 10 años y el proceso de maduración que tenían en ese momento al liderazgo que tienen hoy. Si puedes contarnos un poquito de las características del liderazgo que han hecho que hoy tengan los resultados que nos han compartido. Y una pregunta similar que ahí podemos atar a este tema del liderazgo, nos la planteaba Yamilet García, que quería preguntarte, Didier, ¿cuál consideras que ha sido el rol de las mujeres en Fresota? Si han tenido algún rol, si tú crees que el liderazgo de las mujeres ha aportado en algún sentido al fortalecimiento de Fresota, Didier. Bueno, vamos a tratar de engranarlo ahí todo. Pues a ver, el liderazgo de hace 10 años y el de hoy en día, bueno, gracias a Dios he tenido la fortuna de que hace 10 años Fresota estaba prácticamente a punto de disolverse, de desaparecer, por todas esas situaciones que ya contábamos, por muchos pues, problemas internos, administrativos, muchas situaciones. Y hace 10 años, tal vez, como no llevábamos ningún proceso, lo que se hizo en su momento fue, no, creemos que tal vez la persona indicada para el tema del liderazgo me la delegaron a mí en su momento. Tal vez sin experiencia o tal vez no, sin experiencia, solamente con las ganas de querer hacer las cosas bien, con mucho entusiasmo de por primera vez pertenecer a una cooperativa, a una organización, y realmente no teníamos la experiencia. Pero no la teníamos en su momento, pero creo que teníamos una muy buena compañía, un muy buen acompañante que nos dio las pautas, los pasos, lo aprendimos y en estos 10 años lo que se ha hecho es madurar realmente, o sea, madurar, tomar las experiencias anteriores. Han pasado varias juntas directivas, varios consejos de administración y realmente el liderazgo hoy en día para mí puede carecer también de nuevas generaciones. Lo hemos intentado, ha sido un poco difícil involucrarlos. Creo que ese punto ahorita en la encuesta lo tocaban y pues para mí sí podría ser relevante. Hoy en día pues ya con toda la experiencia ya se le puede dar un mejor manejo y seguramente pues los resultados así lo demuestran. Entonces creo yo que en su momento fue más con las ganas, con los buenos deseos, con la mejor voluntad y con los años los acompañamientos que hemos recibido realmente lo hemos fortalecido y cada día estamos trabajando más. Es así también como, pues digamos que dentro de ese proceso sí ha sido muy importante el tema de las mujeres. Aproximadamente el 60% de Fresota está constituido por mujeres. Realmente Fresota ha sido un ejemplo de inclusión social, tanto en la parte, digámoslo, regional. El Cauca es diverso, tiene comunidades indígenas, tiene campesinos, mestizos, comunidades afro, y realmente Fresota creo que ha sido un buen ejemplo de inclusión social, y más aún, un tema muy importante ha sido el tema de la vinculación a la parte activa de la mujer como tal dentro del rol administrativo, porque hasta hoy en día el 70%, el 75% de la junta directiva hacen parte mujeres, y más aún dentro de la reivindicación social, la participación activa y económica del proceso que llevamos hoy en día en nuestra planta de proceso y acopio que tenemos en País Pamba, que realmente desde un comienzo nació
pensando en dignificar el trabajo de la mujer, en incluirla, en que cada día realmente fuera siendo un actor importante dentro del desarrollo del municipio, y creo que de esa manera hemos podido contribuir a eso. Gracias, Didier. Gracias por tu respuesta y Yamilet por tu pregunta. Una pregunta para ti, Francisco. Aquí nos decía Daniel Latacunga que coincide, y ellos lo han vivido, que una de las cosas más difíciles de lograr en ese proceso de acompañamiento a organizaciones de base es abrirles y facilitarles la llegada a mercados. Y te pregunta Daniel Francisco, en el caso de ustedes, ¿cómo lograron apoyar a Fresota para encontrar esos nuevos mercados y no depender de las ferias o de una única estrategia? ¿Cómo lograron y qué crees ahí que fue clave en el proceso de acompañamiento que ustedes brindaron para lograr abrirle a Fresota nuevos mercados? Bueno, nosotros cuando hicimos el acompañamiento en la parte comercial, lo primero que hicimos fue, como decía Didier, en una toma que le hicimos a Fresota. Miramos cómo era que comercializaban, fuimos a las plazas de mercado juntos, miramos, hicimos un diagnóstico de ese proceso comercial y ahí hicimos unas mejoras para que siguieran estando allí. Pero sabíamos de que ese no era el escenario principal. Comenzamos, y yo diría, y ahí la verdad es que ha sido el propio Fresota el que logró generar los contactos comerciales con la agroindustria. Nosotros los llevamos desde el punto de vista de transferirles ese conocimiento de que había que buscar mercados por contrato, de que había que lograr articularse a la agroindustria, a mercados formales, no a mercados informales. O sea, uno de los propósitos del acompañamiento era la articulación a mercados formales. Y yo creo que la tarea la hicieron ellos. ¿Por qué? Porque es que Fresota, al principio, su enfoque era: nosotros somos productores, que comercialice otro. Y ahí fue donde se quebraron. Precisamente cuando el otro era el que le hacía la comercialización, ahí fue el fracaso. Entonces fue la misma organización, fue el mismo Fresota, que asumiendo el liderazgo de la articulación al mercado, que comenzó a darse cuenta que podía generar procesos de mercado con la agroindustria, con las empresas, y comenzaron a generar los compromisos comerciales, honrándolos, respetándolos y cumpliéndolos. Entonces, si eso no lo hubiera hecho la misma organización, yo creo que ellos seguirían en el mercado todavía. Pero ellos dieron ese salto, y ese salto ya no tiene reversas. Es decir, ya la agroindustria como tal los tiene a ellos como un proveedor calificado y no lo van a perder. Entonces, ya hay una dependencia mutua. Y nosotros creemos que si articulamos al mercado bien, pero son las organizaciones las que se articulan al mercado, no las fundaciones. Es la organización la que logra eso. Nosotros hacemos la parte conceptual desde el acompañamiento, pero la gestión propia la tiene que hacer la misma organización. Gracias, Francisco, por profundizar en ese tema tan relevante y Daniel, por tu pregunta. Vamos con dos preguntas más. Llegaron más. Seguramente habrá en el futuro otros espacios para profundizar. Quienes tengan interés en el caso de Fresota, alguien preguntaba por ahí si el caso está sistematizado. Sí, la experiencia de Fresota está sistematizada, tanto por parte de ellos y Smurfit, que han sistematizado la experiencia, y también hay una crónica que ya nos compartió Eliana en el chat, que pueden ir y consultar de cuando Fresota fue galardonada con el premio Transformadores, y ahí pueden profundizar en muchos de los elementos de los que han llegado preguntas. Una pregunta para ti, Didier. Te preguntan, ¿qué crees que habría pasado con Fresota en ausencia del acompañamiento de la Fundación Smurfit? ¿Crees que habrían logrado los resultados que han logrado? ¿Cuál crees que hubiera sido el destino de Fresota en ausencia de la Fundación Smurfit, Didier? Pues muy buena pregunta. Creo que nos volvimos a encontrar en el momento justo. Tal vez esa fue la mano amiga que llegó en el momento que realmente lo necesitábamos. O sea, ahí nos demostraron que hay algo que yo le valoro mucho a la Fundación Smurfit y a su equipo, a sus directivos, a la gente que ha estado ahí, a los profesionales que nos han acompañado. Es ese compromiso y ese cariño con el cual lo han hecho. Y también es algo que realmente es realmente sí querer apoyar. O sea,
tienen esa vocación, o sea, es algo que ya hace parte del código de trabajo de la fundación y es que realmente sí lo hacen con un empeño muy grande. Y en nuestro caso, por ser vecinos dentro del proyecto productivo de Smurfit, pues realmente creo que en su momento, cuando necesitábamos ese amigo, ese apoyo, llegaron, no, porque realmente fuimos nosotros los que lo solicitamos, ya ellos no estaban con nosotros, pero llegaron y llegaron en un momento justo, en un momento clave. Que, que influyeron y totalmente, sí, o sea, que realmente la mentalidad y todo lo que en su momento nos aportaron, nos abrieron muchísimas puertas y nos abrieron los conceptos totalmente. Que de pronto probablemente solos lo hubiéramos conseguido, pues podría haber sido así, pero siento que la manera en que se hizo y en que fue, gracias a Dios, se dieron las cosas de esa manera y tal vez podemos contar la historia desde ese punto. Gracias. Diríamos con una última pregunta para cerrar y no abusar del tiempo de todos los que están aquí. Francisco, te quieren preguntar desde tu perspectiva y la experiencia que tienes acompañando organizaciones de base, ¿cuál crees que es la competencia más importante, la competencia clave que hay que fortalecer con los líderes de organizaciones de base y comunitarias? ¿Cuál es ese elemento que hay que trabajar con los líderes para poder asegurar que haya resultados y que la organización sea sostenible en el tiempo, Francisco? Sí, creo que un factor fundamental para poder lograr que haya una transformación es el empoderamiento. Una organización que se empodera, que asume su propia responsabilidad, una organización que cree en su proyecto, que cree en su proceso, que está dispuesta a invertir, porque es que hay organizaciones, sobre todo donde ha predominado el asistencialismo, donde lo que la gente espera es que le llegue algo material, no que le llegue el conocimiento. O sea, el conocimiento es algo que tiene más valor. No es lo mismo dar un recurso económico que dar un proceso de formación y acompañamiento. O sea, la plata se va y se dispersa en cosas que probablemente ayudan, pero que no permanecen en el tiempo. El conocimiento y el caminar juntos deja muchos aprendizajes. Entonces, yo creo que lo fundamental es el empoderamiento y la confianza, que exista confianza entre las partes. Y lo otro es que volvemos otra vez a un punto bien valioso, es el enfoque de desarrollo de base. En el centro de ese enfoque está el ser humano, está la familia, la organización es el decir, o sea, Presota es una organización, pero ahí es un grupo de familias, de seres humanos que quieren ser felices, que quieren vivir mejor, que quieren superar muchas limitaciones que tienen y que también quieren realizar un proyecto de vida mucho más digno, mucho más alegre, vivir más sabroso, digámoslo así en otros términos más coloquiales. Entonces, cuando eso se va logrando en el camino, yo creo que las organizaciones se dejan acompañar y asumen los retos complejos del acompañamiento técnico, administrativo, contable, financiero, que si no se dan esos acompañamientos, uno muy fundamental para mí, que siempre lo rescato y es lo primero que exijo en cualquier acompañamiento, es que las cuentas sean claras. O sea, de una organización que no tenga cuentas claras es una organización de conflictos, de rivalidades y que haya mucha transparencia. Si los líderes son transparentes, la organización va del arco. O sea, mire que son factores que no tienen que ver con la formación técnica, tienen que ver con el factor humano, con la transparencia, que es un valor, tienen que ver con el trabajo en equipo. O sea, no es dejar a Didier solo. Si Didier hubiera estado solo, tampoco Fresota progresa. Didier se rodeó de un equipo de comunidad que quiso, y por eso Didier sigue siendo un líder, pero estoy seguro que ya hay líderes que lo pueden en un momento dado sustituir en el tiempo. Él dice que observa una debilidad en ese aspecto y tiene que trabajarse urgentemente, porque si él está viendo eso como una debilidad, está en juego la sostenibilidad. Entonces tiene que ir pensando en ese, yo no sé si la palabra es relevo generacional, pero sí debe haber un proceso de transmisión del conocimiento urgente para que si llegase a pasar algo con los líderes principales no se vaya a generar un cambio. Entonces yo creo que esas son cosas más desde el punto de vista de lo humano y de los valores que el mismo acompañamiento técnico
amarrado a ese enfoque que construyó Red América y que yo pienso que ha sido fundamental y es el que permite contar experiencias como la de hoy. Así es. Muchas gracias, Francisco, por esas reflexiones finales. Le quiero dar la palabra ahora a Araceli Espadas de la Fundación Haciendas del Mundo Maya. Ya puedes abrir tu micrófono y tu cámara, Araceli, para que en muy pocos minutos nos cuentes qué se lleva el grupo impulsor en fortalecimiento de organizaciones de base de este espacio, de este encuentro, para qué nos ha servido esta conversación tan rica y productiva hoy con Francisco y con Didier. Araceli. Pues primero, pues muchas gracias a todos, a Margaret, a tía Paula y a Francisco y a Didier por compartirnos su experiencia de Fresota, ¿no? Creo que lo más importante que nos podemos llevar en esta reflexión, creo que esta parte de construir de manera conjunta, ¿no? Entre la organización de base y la organización acompañante, ¿no? Desde una perspectiva de tener también un conocimiento del entorno, ¿no? Y esta relación de confianza que creo que es muy básica para poder trabajar con las organizaciones de base. Y es un último que recalca Francisco, porque bueno, creo que es importante, trabajamos con personas siempre, 100%, entonces poner en el centro a la persona, el de realmente generar capacidades, no solamente las capacidades técnicas y organizaciones, sino también en la parte individual, ¿no? Como que tiene que ver con este tema de autoestima, todas estas habilidades socioemocionales que también se ponen en juego a ser parte de un grupo, ¿no? No solo la parte técnica, que también es muy importante generar esas capacidades, pero también es importante, pues obviamente, la parte individual y colectiva de las personas, ¿no? Cómo se relacionan al interior y al exterior de su propia organización de base, ¿no? Esa sería como una de las grandes reflexiones y creo que la iniciativa pues nos deja ver mucho esta parte, no solo ahora sí que el desarrollo del proyecto productivo, ¿no? De Fresota, sino también cómo se ha involucrado al desarrollo local, ¿no? A partir de generar alianzas, de involucrarse en otras áreas que tengan que ver con educación, con las necesidades a lo mejor de su entorno, ¿no? Y cómo contribuye a partir de sus habilidades que ya aprendió, y puede poner ahora sí que también al servicio de su propio entorno, ¿no? Creo que es algo que también es importante como recalcar. Y bueno, y la parte del acompañamiento de las organizaciones como nosotras, creo que es muy importante poner ahora sí que este tema de la profesionalización. Creo que es importante que el equipo que acompañe tenga las habilidades también, ¿verdad? Técnicas para ir acompañando los distintos procesos, ¿no? Y pues un plan de acompañamiento que se construya, que pueda tener objetivos, metas claras, ¿no? Para que realmente podamos ir haciendo un trabajo conjunto con una visión compartida del territorio y hacia dónde queremos llegar, pero que nos permita, pues ahora sí que los elementos claves para cada proceso del avance de ese plan en el acompañamiento, ¿no? De mi parte, creo que son los elementos más importantes que rescataría. Creo que muchas felicidades, Didier y Francisco también, porque creo que es una experiencia que también nos pone a mirarnos nuestros proyectos y este tema de la sostenibilidad, ¿no? Y el relevo generacional. Creo que es algo que es importante trabajar para la sostenibilidad y que muchos de los proyectos hay veces ahí es algo que también tenemos que aprender como organización, cómo hacer esta visión más de mediano y largo plazo para la sostenibilidad, en adaptarnos a los cambios y a estos temas de ser más inclusivos para las nuevas generaciones de los proyectos, ¿no? Como empezamos a lo mejor desde el principio. Gracias por esas reflexiones para cerrar nuestro webinar y a las felicitaciones de Araceli, a ti Didier y a ti Francisco por los logros de Fresota. Se suman otras felicitaciones de participantes del webinar que aquí nos han escrito, que los felicitan por los logros que han alcanzado y les agradecen por compartir este proceso y estas lecciones. Y contarles que el grupo impulsor en fortalecimiento de organizaciones de base, del que hacen parte de la Fundación Smurfit Kappa Colombia y la Fundación Haciendas del Mundo Maya, que representa
presente aquí hoy Araceli. Van a seguir organizando conversaciones. Esta fue la segunda conversación que organizamos, pero vienen muchas más el próximo año, así que estén atentos porque los estaremos convocando a seguir profundizando en este tema tan importante para el desarrollo de los territorios como lo es el fortalecimiento de organizaciones de base. Hoy tocamos la dimensión, como dijo Margaret muy bien al inicio, la dimensión micro de ese fortalecimiento con la experiencia de Fresota, que además tiene elementos de los otros niveles del desarrollo de base, y el próximo año con nuevas conversaciones vamos a profundizar en las otras dimensiones del desarrollo de base, en la dimensión y el fortalecimiento macro y meso. Entonces estén muy atentos de esas nuevas conversaciones y ya para cerrar simplemente dejar la invitación a las empresas y fundaciones miembros de la red. Saben que tenemos nuestra plataforma virtual de formación donde ofrecemos cursos virtuales de forma gratuita a nuestros miembros. Que sepan y recordarles que nuestro curso Voz y Capacidades de las Organizaciones de Base está abierto permanentemente. Quienes tengan interés en que los equipos de sus organizaciones tomen parte del curso, solo deben enviarme nombres y correos electrónicos para habilitarles el acceso y ahí van a acceder a un acervo de materiales muy importante. Tenemos entrevistas en este curso, entrevistas a entidades que han acompañado durante muchos años procesos de fortalecimiento de organizaciones de base, hay manuales, hay guías, hay casos documentados sobre fortalecimiento de organizaciones de base. Entonces la invitación a nuestros miembros a que aprovechen el curso y los contenidos que hay disponibles para todos ustedes. Agradecerles nuevamente a ti, Margaret, por moderar esta conversación, a Araceli y a Beatriz, que hacen parte de nuestro grupo impulsor, por esta iniciativa y por querer profundizar en este tema y abrir las conversaciones a tanta gente que nos ha acompañado hoy. Francisco, gracias por compartir tu experiencia desde la perspectiva de los acompañantes, y a ti, Didier, mil y mil gracias por acompañarnos hoy, por compartir todo este proceso de fortalecimiento de Fresota y también por todos los logros que han alcanzado y por ser un ejemplo y una inspiración para tantos emprendimientos hoy que miran el caso de Fresota para inspirarse y seguir avanzando y fortaleciéndose, Didier. Y a ustedes por acompañarnos, mil gracias. Gracias por el interés, gracias por todas las preguntas que nos enviaron. Ahí queda a disposición de ustedes el caso de Fresota, y a quienes nos preguntaron por la grabación, les reitero que efectivamente van a recibir la grabación de esta sesión. Todos los que están hoy van a recibir el enlace y van a poder compartir ese enlace con quienes sientan que tienen interés también en la conversación. Y estén pendientes de nuestra programación de webinars del 2021. Este es nuestro último webinar del año, el último webinar que hacemos desde Red América. Este año hicimos 25 conversaciones este año, tuvimos una agenda muy nutrida y esperamos que el otro año también nos acompañen y participen de estas conversaciones. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias, Francisco. Gracias, Araceli. Gracias, Didier. Gracias. Buen día, que estén bien. Chao, Araceli. Buen día para todos. Gracias, Winder. Nos vemos entonces en nuevos webinars el próximo año. Chao, Franklin. Gracias por conectarte y por estar ahí con nosotros.